juntos nos levantaremos a alcanzar a las naciones, unidos hoy en ti, judío y gentil. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad, y la llave de Abraham abre las puertas, y la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad, y la llave de Abraham abre las puertas. Y ahora, Naciones Unidas por Israel, con la apóstol Dominica Biermann. Shalom. Desde la Embajada de las Naciones Unidas por Israel, aquí sobre los hermosos montes de Jerusalén y a las puertas de la Ciudad Santa. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo del cual mucha gente sufre de una ignorancia hasta diría fatal. Vamos a hablar sobre el sionismo. Mucha gente, cuando tú le hablas del sionismo, ellos te dicen: sionismo, ese es un movimiento terrible, es de los Illuminati, es una cosa racista, porque en la media han habido muchas mentiras en cuanto al sionismo. Hoy vamos a completamente derribar las mentiras, así que quédate conmigo hasta el final y vas a ver cómo la palabra de Adonai claramente habla sobre el sionismo y sobre lo que el sionismo significa. Aleluya. Primeramente, sionismo viene de la palabra Sión. Sión es la palabra bíblica para Jerusalén y para Israel en general. El monte de Sión, por ejemplo, las palabras del monte de Sión, el monte del templo donde estaba el templo de Salomón es el monte de Sión. El sionismo realmente es el movimiento profético histórico, divino, del retorno del pueblo judío a su tierra, profetizado por muchos profetas, ratificado en la tierra de Israel por una cosa milagrosa comienza a suceder después de 2000 años de exilio. Tenemos que entender que el pueblo judío estuvo casi 2000 años exiliado en muchas naciones de la tierra y de repente en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, se empieza a despertar de que es tiempo de retornar a la tierra, que en esa época el nombre se le había cambiado de la tierra de Israel, que cuando Yeshua, el Mesías judío, llega, aquellos que muchos llaman Jesucristo, pero su nombre es Yeshua, llega a esta tierra, él llega a lo que es llamado la tierra de Israel. De todas partes te vas a ver, incluso Yeshua decía: yo no he visto fe más grande en todo Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba aquí, la tierra de Israel estaba aquí, el pueblo de Israel estaba aquí en la tierra de Israel 2000 años atrás. Pero después el pueblo judío fue enviado por el Dios de Israel al exilio por 2000 años. Y en ese exilio sufrió mucho a manos de las naciones y mucho en el nombre del cristianismo y en el nombre de Jesucristo. Tremendas cosas, pogromos, inquisiciones, cruzadas y el holocausto nazi, que es en hebreo se llama la Shoah, porque holocausto no es una buena palabra. Holocausto significa una ofrenda de un animal que tiene olorosa, de buen olor a Yahvé, y claro, no estamos hablando de una ofrenda que le complacía a Yahvé cuando los judíos estaban siendo quemados en los crematorios de Auschwitz, Treblinka, Sobibor y los diferentes campos de muerte de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sabemos de que el pueblo judío está en el exilio por casi 2000 años y de repente, después de casi 2000 años, se empieza a despertar y empieza a retornar a Sion antes que el movimiento sionista se llama así, tal como lo llamamos hoy, el sionismo. Esto comienza en el año 1881, judíos de la Europa Oriental se empiezan a despertar. Ellos no son religiosos, de hecho son jóvenes académicos. Ellos dejan sus estudios académicos y empiezan a moverse hacia Israel, que en esa época se llamaba Palestina. Pero se llamaba Palestina no porque el nombre de esta tierra es Palestina, sino que porque los romanos en el siglo I, cuando ellos se tomaron la tierra de Israel, cuando el Imperio Romano conquistó Israel, cuando tomó la ciudad de Jerusalén y la arrasó completamente, cambiando el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina,
También le cambiaron el nombre a la tierra de Israel y la llamaron Provincia Palestina. Y desde entonces es llamada Provincia Palestina, pero cambia de nombre en diferentes tiempos. Por ejemplo, durante el tiempo del Imperio Turco Otomano, durante el tiempo de diferentes conquistas musulmanas. La conquista temprana musulmana pasa en el siglo VII, en donde Mahoma se levanta y se levanta el Islam, y ellos entonces plantan lo que se llama el Domo de la Roca y la mezquita de El-Aqsa, que está sobre el monte del templo, que era el lugar donde estaba el templo del rey Salomón. Eventualmente el segundo templo reconstruido por Ezra, el escriba, cuando ellos retornan del exilio de Babilonia, el pueblo judío, y eventualmente el rey Herodes, que es un rey pelele, un rey muñeco en manos del imperio romano. Él también, para complacer a los judíos de esa época, él magnifica el templo y lo levanta sobre un podio, sobre un muro de retención. Y Yeshua, cuando llega, el Mesías judío, cuando llega, dice que no va a quedar ni piedra sobre piedra en ese templo, y realmente no quedó ni una piedra sobre piedra. En el año 70 el general Tito Romano arrasa con ese templo y no queda nada de él, simplemente el muro de retención, que hasta hoy se llama el Muro de los Lamentos, donde mucha gente viene de muchas naciones a orar en el muro occidental o el Muro de los Lamentos. Ahora, ese monte del templo que tiene en este momento la mezquita dorada, que no es una mezquita, es un memorial, se llama el Domo de la Roca, y la mezquita más plateada, que se llama El-Aqsa, es allí donde estaba el templo. Primer templo, segundo templo, el templo de Herodes, que es también el segundo templo magnificado, y es ahí donde va a reinar el Mesías a las naciones de la tierra con vara de hierro, tal como nos dice el Salmo capítulo 2. Desde ese monte, porque en el Salmo 2 dice que, dice, aleluya, dice: el que está sentado sobre los cielos se ríe. ¿Por qué? Porque él ve que las naciones se quieren remover todas las cadenas de ellas y quieren removerse la palabra de Yahvé sobre la restauración de Israel. Y él dice: pero yo he establecido a mi rey sobre el santo monte de Sión, del cual es derivado el movimiento sionista, el retorno del pueblo judío a la tierra de Sión, a la tierra de Israel, el monte de Sión siendo el monte del templo, donde estaba el templo de Salomón, y donde va a retornar el Mesías y va a regir desde ese monte y desde ese templo, el tercer templo que va a ser construido en Jerusalén. Ahora, más sobre el movimiento sionista. Esto se desarrolla realmente desde el año 1897, oficialmente se ha establecido a través de un congreso que se llama el Congreso Sionista en Basel, en Suiza, el 31 de agosto de 1897. El padre del movimiento sionista es un hombre que era un periodista, un periodista muy inteligente, un hombre que estaba haciendo periodismo, estaba posicionado en París, Francia, en el año 1894, donde se suscitó un caso bien doloroso que se llamó el caso de Dreyfus. Dreyfus era un judío en el ejército de Francia. Y era un ejemplo porque hasta esa época los judíos no les permitían en toda la Europa ni siquiera estudiar en las universidades. Es por la razón que los judíos tuvieron que hacer el comercio, tuvieron que utilizar toda clase de profesiones como, por ejemplo, zapatero, joyero y profesiones de ese tipo, en el área del textil también. ¿Por qué? Porque no nos permitían estudiar en las universidades. Entonces, las naciones cristianas, eran naciones cristianas, no permitían a los judíos estudiar en las universidades para que el judío no pudiera levantarse y no pudiera tener ningún tipo de influencia en los gobiernos o en las naciones. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que el pueblo judío estaba bajo maldición porque mataron a Cristo. De hecho, que esa es una de las más garrafales mentiras de las cuales muchos en la iglesia todavía la creen, porque realmente cuando, por ejemplo, Yeshua viene, Cristo, el Mesías, Yeshua viene, Israel era una autonomía bajo el imperio romano y no tenía derecho a ejecutar la pena de muerte. O sea que no podía ser los judíos que mataran a Cristo de ninguna manera o al Mesías de ninguna manera. Los que los clavaron en la cruz eran romanos y los clavaron con gusto porque después incluso ellos le quitaron la barba, le pusieron la corona de espina y sobre él el letrero que decía Yeshua de Nazaret, el rey
de los judíos. Pero porque ellos pensaban, bueno, los judíos mataron a Cristo a través de una teología muy mala que se llama la teología de reemplazo, que por esa teología se han muerto millones de judíos ejecutados, atormentados, humillados bajo el nombre de Jesucristo y por el cristianismo que ha creído esta teología que no tiene nada que ver con el evangelio hecho en Sion o con el evangelio que llega desde Israel a través de los apóstoles judíos, Pedro, Juan, todos ellos, todos apóstoles judíos, y Pablo también, Shaul, a las naciones de la tierra. Entonces nosotros podemos ver de que el sionismo entonces se suscita porque este Teodoro Herzl, este hombre que se llamaba Herzl, Benjamín Zeev Herzl o Teodoro Herzl, ese periodista, es húngaro, pero está en Francia. Cuando él ve este caso de Dreyfus, de este judío, de cómo él es acusado falsamente, sin absolutamente ningún tipo de prueba, sino que de hecho pruebas contrarias, pero él es acusado falsamente de traición, y él es removido de su posición públicamente, humillado públicamente como judío. Entonces este hombre, Teodoro Herzl, que era un periodista que ya había logrado avanzar en un mundo antijudío, él se despertó y dijo, no puede ser, parece que nosotros los judíos nunca vamos a tener paz, nunca vamos a poder ser aceptados mientras estemos fuera en las naciones de la tierra. Tenemos que unirnos como pueblo y tenemos que retornar a nuestra propia tierra. De hecho, al comienzo él pensó que quizás estaría bien si él compraba tierra en África o compraba tierra en Sudamérica, en cualquier lugar en donde alguien esté dispuesto a vendernos tierra, para que el pueblo judío se pueda unificar como nación, porque estamos dispersos en muchas naciones, especialmente en Europa, pero también en África, también por ejemplo en el Medio Oriente de hoy, como en Egipto, como en Irak, como en el Yemen, y entonces él pensó, Teodoro Herzl, el padre del sionismo, él pensó, no, seguramente que vamos a poder unirnos como nación en algún lugar donde todos seamos un pueblo, podamos desarrollarnos, podamos avanzar, porque no hay ninguna nación que nos va a aceptar, porque hemos tenido demasiadas persecuciones, demasiadas muertes, demasiadas humillaciones. Él se despertó que no había forma. Y entonces a través de esto se suscita lo que es el sionismo, se establece el sionismo como movimiento, como organización, como movimiento que comienza ratificado en Basel, en Suiza, en el año 1897, el 31 de agosto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué comienza a pasar antes de 1897? Tenemos un tremendo pogromo que se suscita también en Europa, que se llama el pogrom de Kishinev, que deja a miles de judíos muertos, asesinados, de nuevo todo por básicamente el cristianismo, porque se levantaron en contra de los judíos que mataron a Cristo. Entonces el movimiento sionista cobra ímpetu, porque vemos que es algo urgente de que el pueblo judío retorne a su tierra y pueda tener un lugar donde podamos ser nosotros y no nos persigan ya más. Ahora, en el año 1881, antes incluso de este congreso sionista primero, tenemos algunos judíos que llegan aquí y ellos empiezan a comprar tierras. Compran tierras de los turcos. ¿Por qué? Porque los turcos rigen en Israel, o llamada la tierra palestina más tarde por el mandato británico, por 400 años. Y durante estos 400 años la gente que vivía acá, bueno, era gente aldeana que vivía acá, que trabajaba sus tierras y que tenía su alianza con Turquía. Ellos no eran palestinos, ellos no eran un pueblo palestino, eran simplemente árabes de diferentes lugares, y no solamente árabes, sino que habían árabes, habían también judíos, habían también gente de diferentes países que estaban viviendo aquí bajo el imperio turco otomano, y ellos le pagaban impuestos a los turcos y eran turcos para todo. Pero en el año 1914 al 17 hay una guerra, es la Primera Guerra Mundial. Y durante esa Primera Guerra Mundial el sionismo ya había nacido y había una urgencia para traer al pueblo judío de retorno a la tierra. Hasta el año 1914, cuando se suscita la Primera Guerra Mundial, se establece ya antes de eso una organización para comprar tierras en Israel, el Fondo Nacional Judío. Ellos empiezan a comprar tierra de los turcos. Los turcos les empiezan a vender tierra a los judíos. ¿Qué tierras les venden? Tierras que ellos no quieren.
Tierras que nadie puede trabajar, ni aldeanos ni nadie. Nadie puede trabajarlas. ¿Por qué? Porque en esas tierras lo que hay son pantanos, malaria que mata a la gente a diestra y a siniestra, o rocosidades sobre hay que trabajar durísimo para poder hacer algo en esa tierra, o simplemente arenales que no se puede ni siquiera plantar en arenales. Entonces los judíos llegan, el Fondo Nacional Judío llega con el movimiento sionista que se ha suscitado de retorno a Sion, del pueblo de Sion, del pueblo de Israel. Así cuando tú escuchas sionista es israelista, es el retorno a Israel, el retorno a Sion. Entonces, ¿qué empiezan ellos a comprar las tierras que los turcos no quieren? Y los turcos se las venden por unos precios imposibles, precios altísimos, porque quieren sacarle y extraerle el jugo a la situación de que el pueblo judío urgentemente necesita dónde asentarse para que ya no nos persigan más en las naciones de la tierra. Compramos la tierra, compramos pantanos y sabes que las primeras alías es el retorno a la tierra, el subir a la tierra de Israel, retornar después de 2000 años de exilio. Compramos aquí esos arenales, esos pantanos, esas rocosidades. ¿Sabes que 80% de las primeras alías que vienen a Israel entre 1881 y 1903, entre esos años, todos los judíos que vienen aquí para trabajar la tierra en tierras compradas de los turcos, nadie nos regaló la tierra, fue comprada de los turcos, 80% de estos jóvenes se metieron a esos pantanos para morir. Porque la malaria mató a 80% de nuestros jóvenes y pagamos el precio para poder secar esos pantanos y transformarlos en kibutzim, granjas cooperativas, moshavim, aldeas cooperativas, ciudades, como un tipo de ciudades campestres cooperativas, y para poder hacer la agricultura maravillosa de la cual tú estás hoy disfrutando en tus tierras, donde ves la naranja, de donde ves la manzana, de donde ves uva, de donde ves